Si queréis, podemos abrir el libro de Nehemías, capítulo 8. Voy a dar una lectura para que podamos centrar el pensamiento en el objeto de esta propia lectura, ¿vale? Vamos a tener. Son versículos salteados. Capítulo 8, verso primero del libro de Nehemías. Ya sabéis que estos acontecimientos se produjeron después del regreso de Babilonia. Y dice la palabra así: se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, una de las puertas de Jerusalén. Y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de Moisés, de la ley de Moisés, que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo. Pasamos al versículo 8. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este es día santo para que el Señor vuestro Dios, este es día santo para el Señor vuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír la palabra de la ley. También les dijo: id, comed de la grosura, bebed de lo dulce y mandad raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Los levitas calmaron a todo el pueblo diciendo: callad, porque el día es santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Y el último versículo, en el 18. Y leyó Esdras del libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. Celebraron la fiesta 7 días y al 8º día hubo una asamblea solemne según lo establecido. El que quiera saber más, el libro de Nehemías está a su disposición. A la hora en que queráis podéis revisar este libro maravilloso, complementario también con el libro de Esdras, para estudiar necesariamente la importancia de la lectura de la palabra de Dios para el pueblo. El tema será reformando la reforma. Ya sabéis que en esta semana se ha celebrado en el mundo protestante el Día de la Reforma. Todos los 31 de octubre, en épocas recientes, se viene celebrando ese día. Ya queda muy lejos aquel día en que Martín Lutero, un monje agustino y profesor de teología en la Universidad de Wittenberg, clavó aquellas 95 tesis en la puerta de la catedral y en varias de las parroquias de esa ciudad, denunciando, entre otras cosas, los abusos de la Iglesia Católica, por lo cual fue acosado. Y se acarreó además la ira del rey Carlos I de España y V, no solo de Alemania, V del Sacro Imperio Romano Germánico. No era cualquier cosa, era difícil huir de la presión que ejercía este
emperador, este monarca. Quizás muchos no conozcan siquiera esta historia, pero conviene buscarla y empaparse un poco de ella para saber los tiempos difíciles que acuciaban al pueblo de Dios. Lo complicado que era entonces declararse defensor abiertamente de la palabra de Dios, solo de la palabra de Dios. No vamos a dar nombres de reformadores, que hubo muchos, no solamente del extranjero, aquí en España hubo muchos. Hay muchos hermanos expertos en temas de la reforma, yo no soy uno de ellos, evidentemente, que podían enseñarnos muchas cosas. Si habéis tenido ocasión de ver Protestante Digital esta semana, ha habido muchos artículos que hablaban de la Reforma, también muchas fotografías de iglesias que han celebrado el Día de la Reforma. Y el último artículo lo leí esta mañana de un hermano que se identifica como David Gémez. Ese era el último artículo que leí esta mañana. Pero sí quiero hablaros un poco de lo que nosotros como pueblo de Dios necesitamos sacar de aquella reforma. El 31 de octubre de 1517, como he dicho, dio principio a la reforma protestante que desembocó en un cisma, en una división de enormes proporciones con la Iglesia Católica Romana. Muchos fueron los que capitanearon por años un movimiento no exento de polémicas, no exento de luchas, lo que no quita para nada la raíz, la fuerza y la convicción de todo aquello que entendemos vino de Dios, del mismo Dios, y todo en vista del triunfo que Él ha procurado a través de estos años, hasta la fecha de hoy. Ya se cumplen 506 años de aquel evento. Dios ha bendecido y mucho a este mundo a través de aquel impulso que se tomó en el siglo XVI. La Reforma no dejó, bueno, sí dejó muchas cosas. Nos dejó, por ejemplo, 5 grandes postulados que hemos repetido, he visto en las redes sociales, cómo se repetían una y otra vez. Muchos hermanos copiaban y ponían y repetían esos 5 postulados, las 5 solas que deberíamos recordar todos, y si no lo recordáis, porque no lo sepáis, lo podéis apuntar y tenerlo presente al principio de vuestra Biblia. 5 solas que son muy importantes, que tienen su fundamento bíblico. Esas 5 solas eran estas: sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Yo creo que diríamos amén hoy, en el 2023, para seguir apostando por esos 5 postulados importantísimos. Sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo salva y solo a Dios la gloria. No basta con enmarcar este día como especial para los protestantes, no basta con celebrar actos especiales como si por eso solo nuestras vidas fuesen a ser mejores. Esta conmemoración debe servirnos para que nuestro cristianismo se reforme, se fortalezca cada día, para seguir en pos de la meta que tenemos que alcanzar, es decir, para seguir siendo conformados a la imagen de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por eso de ahí el título del mensaje: Reformando la Reforma. Un lema de la Iglesia heredera de las reformas protestantes fue este: Ecclesia reformata semper reformanda. Es el latín. Es secundum verbum Dei. Así es como decía entonces el lema. La frase completa en latín
nos recuerda las últimas palabras que suelen ser olvidadas. Esas son estas. La Iglesia reformada, que siempre debe reformarse, debe hacerlo siguiendo la palabra de Dios o, según otra traducción, o en la búsqueda de fidelidad a la palabra de Dios. Esta cita es de un tal Maximiliano Heiser. Es decir, la Iglesia que ha sido reformada por la palabra de Dios debe seguir reformándose, pero en base a la misma palabra, no a otras cosas, no a otras muchas cosas que alimentan, desgraciadamente, la vida de muchos cristianos o de muchos evangélicos a lo largo de este mundo. Nos estamos acostumbrando a comer algarrobas y estamos dejando de lado alimentos contundentes y nutritivos, que es la palabra de Dios. La reforma de la iglesia, de cualquier iglesia local, debe ser conforme a la misma palabra de Dios. La misma que se reveló a nosotros para llevarnos a Cristo, la misma palabra. Este texto, esta frase, está, digamos, basada, o podría estar basada en la lectura de Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos. Esa es la misma palabra, transformación, renovación, ¿vale? Lo va a apoyar las siguientes palabras de Pablo: mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis, comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Es decir, esa ordenanza de Pablo en el capítulo 12 de Romanos no es algo que fue dicho solo y exclusivamente para los hermanos de Roma. Es algo que nos se atañe a nosotros en el siglo XXI. Dejaos transformar. Dios quiere hacer en vosotros una obra permanente. El Espíritu Santo que fue puesto en nosotros cuando el Señor nos hizo nacer de nuevo, es el mismo Espíritu que ha de seguir conformándonos a la imagen de Cristo Jesús. Es el que tiene que seguir haciendo la obra en nosotros. Si no, será imposible conocer la voluntad de Dios. Algunos piensan que conocen la voluntad de Dios, pero se exilian de la Biblia, se alejan de la Biblia. Y empiezan las revelaciones particulares. ¿Y quién discute las revelaciones particulares? Nadie discute. Cuando empezamos a decir, he soñado, el Señor me ha dicho, etcétera, etcétera, ¿quién discute a quién? Hemos dejado a un lado la palabra de Dios y ahí es donde está revelada la voluntad de Dios, ahí. Lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto, lo que Dios acepta y conoces bien lo que Dios no acepta también. Lamentablemente, el primer punto de las 5 solas, sola escritura, es una asignatura que suspendemos todos los años. Todos los años tenemos que volver a presentarnos a examen y declararnos en bancarrota. Señor, he fracasado de nuevo este año. Quizás me propuse la meta de ser un entusiasta de tu palabra, un amante de la Biblia, y he fracasado. He puesto delante de mí otras iniciativas y he dejado relegado aquello que debe ser lo más importante para la vida de cualquiera de tus hijos. En general, el porcentaje de los que leemos la Biblia diariamente disminuye poco a poco, mientras que va aumentando el porcentaje de los que, si lo hacemos sin profundizar.
Y así aumentamos la proporción de los que la interpretamos mal o la interpretamos muy mal. Esto es como el que tiene el carné de conducir y no ha conducido en su vida. Y aquí no sé si alguno queda, pero sí que hemos tenido conocidos entre nosotros que se han sacado el carné de conducir y nunca se han puesto al volante de un coche. Pues ahora, al cabo de los 20, 30 años, será casi imposible que esa persona pueda adaptarse a un vehículo que le va a llevar a más velocidad que ir andando. Cuanto menos leemos, menos profundizamos y, por tanto, cuanto menos profundizamos, menos conocemos. En una encuesta reciente que leí hace 2 días o 3, el día 2 de noviembre, en el periódico La Razón, había una encuesta de Bourriaud, una encuesta que había hecho esta editorial a sus lectores, de los 10 libros menos entendibles y menos leídos, por tanto. Y en el 5º lugar, ¿sabéis cuál estaba? La Biblia. La Biblia. Uno de los libros de los cuales hablamos sin conocer. Había algunos antes que la Biblia y otros por detrás. Pero qué curioso que en el ranking de 10 la Biblia estaba en el 5º lugar de lo que conocemos por cosas que nos cuentan, lo vemos en concursos de televisión y tal, cuando aparece algún tema de la Biblia, algunas burradas que se dicen. Bueno, sí, yo había escuchado algo, pero yo sé que Moisés estuvo con Jesús predicando el Evangelio. Tú dices, ¿y dónde ha leído ese hombre o esa mujer tal cosa? Pero lo cree porque alguien lo contó. Sabemos, queridos hermanos, y esto es muy serio, que nuestra batalla no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra aquellos que ocupan lugares eminentes de poder, contra principados, potestades de las tinieblas, que no son pequeños, contra huestes celestiales de maldad. Esa es nuestra lucha. Y frente a ellos, frente a esa lucha, no valen artimañas, no valen trucos baratos, no valen falsos decretos, porque hoy se decreta mucho. Decretamos en el nombre de Dios y echamos demonios, como si echar demonio fuese echarle sal al guiso, igual. Auténticas burradas, poca conexión con la palabra de Dios, pero mucho poder, que no sé de dónde sale el poder, pero que a la hora de la verdad, si pudiéramos ver a cualquiera de los espíritus que están ahí ordenando en esos lugares celestiales, en esos lugares espirituales, esas huestes de maldad, se estaría pegando un lote de reír tremendo. Y estaría diciendo, a estos se les dio en su día un poder inconmensurable y mira lo que están usando. Decretos. ¿Qué decretos? Mirad, hermanos, la batalla que el Hijo de Dios, el Señor Jesús, libró contra Satanás allí en el desierto, no fue sobre un campo de batalla convencional. No se dio de tortas con él. Fue una batalla sobre el uso de la palabra de Dios. El uso que hizo el diablo fue un uso descontextualizado totalmente para hacer caer a Cristo, para hacer que cayera en las tentaciones que él le presentaba de manera atractiva. Pero el uso que hizo Jesús fue sobre el exacto cumplimiento de la palabra de Dios y la
final gloria de Dios en todas estas cosas. Y yo me pregunto, ¿acaso no debemos nosotros seguir el mismo ejemplo? Cuando usamos la contención con otras personas, usamos nuestros propios razonamientos filosóficos, evangélicos de raigambre, o usamos la palabra de Dios. Pensemos en lo que el apóstol Pablo en su testamento, poco antes de morir, le dijo a su amigo, a su discípulo Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Y cómo debe hacerlo? Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, la usa bien, es una herramienta, es un arma. No la usa sin ton ni son, a lo que salga. La usa con fundamento, contextualizando el texto que tiene delante. El valor de la palabra de Dios es permanente, hermanos. Eso no ha pasado y nunca va a pasar. Aunque los hombres la sustituyamos por otros elementos, chistes que hacen reír, anécdotas que atraen a cientos de personas a un auditorio, promesas que no tienen base en la palabra de Dios, como enriquecerse. Si tú das, el Señor te va a dar, así que dame lo que tienes, porque el Señor te lo va a multiplicar por 25. Eso es la ruina del pueblo evangélico. Todo eso es ruina, es miseria. Bien, si la Escritura no pierde valor y se revaloriza además con el paso del tiempo, para nosotros quizás hoy este valor no esté siendo el mismo. Hemos de reconocer que la Biblia está siendo relegada a un lugar secundario. Admitimos, hermanos, que la Biblia es la palabra de Dios. Admitimos que la palabra de Dios es inspirada. Admitimos que esta palabra pervivirá por el tiempo y por encima del tiempo. Pero no la acompañamos con el acercamiento diario. No la apreciamos lo suficiente. Somos como el corto de visión. Que aprecia una insignificante luz que le guía en el camino para no tropezar. Necesitamos la Escritura para mantenernos en el camino correcto. Pedro decía así, y tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención. Hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en lugar oscuro. Yo ahora estoy fastidiado con un ojo, con cataratas, y cada vez me cuesta más. Necesito más luz. Urgentemente necesito luz. Porque la catarata me va formando un velo que me va impidiendo ver. ¿Vosotros pensáis que yo voy a menospreciar una poquita más de luz que me permita ver mejor? Pues así debería ser la palabra para nosotros. No somos tan listos como creemos. No somos tan sabios como nos creemos que somos. Porque presumimos de ser listos y sabios delante del que no sabe nada. Mirad lo que decía ahí Pedro. Hacéis bien en prestar atención. Lo contrario de hacer el bien, ¿qué es? Hacer el mal. Por tanto, ¿no nos hemos parado a pensarlo de esa manera? Que si no prestamos atención y con eso hacemos bien, ¿estamos haciendo mal con no prestar atención a la palabra? ¿Sí o no?
Es la lógica. El tiempo escasea para esto, para esta labor, para este asunto, escasea el tiempo en la vida de muchos de nosotros. Escasea el tiempo. Tenemos todo 24 horas, pero cada cual la administra como le da la real gana. Pero el tiempo es exactamente el mismo. Ahora, cuando distribuimos el tiempo a lo largo del día, quizás el tiempo que dedicamos a la palabra de Dios, a la lectura, a la meditación, a profundizar en ella, a aprender a amarla, es poquísimo, si es que dejamos algo. Por tanto, estamos haciendo lo malo cuando priorizamos nuestros asuntos y no los asuntos de Dios. Y con ello nos estamos perjudicando a nosotros mismos y, por supuesto, estamos perjudicando a nuestra identidad como creyentes, quienes debiéramos sentir lo que sentía el salmista cuando escribía en el Salmo 119, versículo 97, «Cuánto amo yo tu ley». Todo el día, dice él, todo el día es ella mi meditación. ¿Quién escribió esto? Esto es un salmo anónimo. El Salmo 119 no aparece ahí con ningún nombre. No hay una dedicatoria. Pero ese Salmo 119, que es el más largo de toda la Biblia, y es el capítulo, por tanto, más largo de toda la Biblia, debería ser una lectura, no diría obligada diariamente, pero sí durante un tiempo meditarlo, porque en todos los versículos, excepto 2, si no recuerdo mal, es un acróstico maravilloso del alfabeto hebreo, en todos ellos se menciona la palabra de Dios, tanto si dice mandamientos, estatutos, leyes, etc. Siempre en todos ellos, es decir, el que lo escribió era porque practicaba todo aquello que estaba escribiendo y que Dios inspiró para que llegara hasta nosotros. ¿Cuánto amo yo tu ley? No es una pregunta, es una exaltación. ¿Cuánto amo yo tu ley, Dios? Todo el día es ella mi meditación. Contiene bendición condicional, de manera que habría que preguntarse, ¿cómo ser bienaventurados si nuestro camino no es perfecto? Cuando dice bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor, capítulo 1, versículo 1. O sea, bienaventurados son los de camino perfecto. ¿Quiénes son los de camino perfecto? Los que andan en la ley del Señor. ¿Andamos tú y yo en la ley del Señor? ¿Tenemos sus estatutos, sus mandamientos, sus principios como norma de vida? Como digo, es una bendición condicional. Seremos bienaventurados si la palabra de Dios ocupa el primer lugar. ¿Y cómo será perfecto nuestro camino sin andar conforme a Dios? No es posible. No es posible. Por eso el consejo que aparece un poquito más adelante, el versículo 9. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? ¿Cómo puede guardar el joven puro su camino? Dice allí, guardando tu palabra. No hay otra forma. El joven que necesita crecer en conocimiento, que va observando el día a día de una forma distinta cuando era niño, necesita empaparse de la voluntad de Dios. Y necesariamente esa voluntad está reflejada en su palabra. ¿Cómo puede entonces el joven hacer que su caminar diario avanzando hacia la madurez permanezca así por siempre? Guardando tu palabra. No hay otra manera. Algunos piensan que este salmo, el 119, fue escrito por Esdras. De ahí que yo hubiese tomado la lectura al principio. Esdras fue un sacerdote y también fue un rabino. Compartía los dos oficios. Es un hombre que vino en el segundo viaje de los exiliados de Babilonia a Jerusalén.
leyendo un comentario de los Salmos, de un tal Walter Bevan, dice: es probable que aquí tengamos las condiciones que el Salmo revela de los días malos e indiferencia en tiempos de Esdras y Nehemías, sobre los cuales tanto ellos como Malaquías protestaron tanto, ¿no? Protestaron tanto. Es decir, que a Esdras, junto a Nehemías y junto a otros grandes reformadores de aquel tiempo, que no fueron solamente reformadores los del siglo XVI y en adelante, les tocara protestar. Y no eran vistos como hombres que se ganan al populacho. Esos son los pocos. ¿Queréis ver super omega iglesias por ahí danzando? Y no importa el número, en la mayoría de las ocasiones hay una atracción negativa, no hacia la palabra de Dios que se predica sin tapujo, sino a aquellas cosas que a la mayoría nos interesa oír para alegrarnos el oído y salir contentos. Pero a estos hombres le tocó la China. Si hablamos de Esdras, tenemos delante de nosotros a un auténtico reformador al que le tocó vivir complicados tiempos, tiempos de aflicción y de graves problemas. Un pueblo que vivía en la indolencia espiritual. Eran tiempos de desorden, tiempos del miedo a remontar aquellas tremendas circunstancias que habían llevado al pueblo a su más desgarradora experiencia, como fue ser llevado cautivo a una tierra enemiga con dioses ajenos al Dios que les había sido revelado, y fueron allí no por excursión, no porque se sintieron un día sin carga y dijeron vamos a hacer un viaje turístico a Babilonia. Fueron exiliados a pesar de... Ellos no querían, pero fueron exiliados a la fuerza. Dios empujó a sus enemigos. Se leía esta mañana al principio a través de Habacuc. Ya estaban ahí las fuerzas babilónicas empujando, matando, destrozando. Lo que se hace hoy en día en Palestina, eso ha quedado pequeño con lo que allí pasó. Masacrando a diestro y siniestro, sin respeto a nada ni a nadie. Y ahora, 70 años después, tienen que volver a esa tierra. Y cuando llegan allí, tanto el grupo de Nehemías al principio, como el de Zorobabel, y Jesúa, como ahora el de Esdras, que se encuentran allí, pues gente que acampa por un lado y por otro, sin orden ni concierto. Los que llegaron en la primera parte pensaron, bueno, aquí había un templo, pero ya no está. Habían pasado 70 años, sus padres posiblemente ya habían muerto. Y volvieron una generación que quizás no conocía aquello. Nuestros padres nos hablaron de un templo, pero aquí no aparece nada. Aquí estaba la gloria del mundo, todo el mundo, todas las naciones venían a congregarse a Jerusalén. Ahora no hay nadie. Puertas quemadas, murallas derribadas. La gente no quería vivir en Jerusalén, se iban al campo, afuera. Parece que tenían más seguridad porque allí no era posible vivir tranquilo. No había movimiento de los sacerdotes, el bullicio de la gente, los sacrificios, nada. Entonces esta gente vivieron tiempos complicados y el pueblo que venía con ellos se sintieron también muy desanimados. Para colmo, durante todo ese tiempo, aquellos que los conquistaron enviaron gente de sus lugares de Babilonia y demás para que ocuparan la tierra. Y con ellos se trajeron a sus dioses. Y se juntaron con la gente de Israel que habían quedado viva, haciendo que la raza fuera inmunda. De allí surgieron siglos más tarde los propios samaritanos, con los cuales los judíos no querían saber nada porque estaban mezcladas sus sangres ya de hacía mucho tiempo. ¿Sabéis lo que era? Es un pueblo sin ganas, un pueblo totalmente desanimado.
Pues este hombre de Dios, Esdras, encabezó el segundo grupo de los exiliados, a aquellos a los que el rey persa Artajerjes I facilitó el camino de regreso a Jerusalén, año 458, unos 80 años después del primer grupo liderado por el gobernador Zorobabel y el sacerdote Jesúa. Dios lo llamó con claridad a este hombre, a Esdras, y le facilitó las cosas además. Porque dice la Escritura en su propio libro, capítulo 7, verso 6, que el rey Artajerjes le concedió todo lo que pedía, todo lo que pedía. Dice, ¿sabéis por qué? ¿Sabéis por qué Artajerjes, rey persa, le dio a Esdras todo lo que pedía? ¿Sabéis por qué? Dice, porque la mano del Señor, su Dios, el Dios de Esdras, estaba sobre él. Si leéis el primer capítulo, es tremendo. Y el de Nehemías, el copero del rey, es tremendo. Un hombre que llora por su pueblo, que confiesa el pecado de su pueblo. Y Dios dijo a su siervo, todo lo que necesitéis os lo voy a dar. Y movió el corazón de un rey pagano como fue Artajerjes. Porque la mano de Dios estaba sobre Esdras. El tiempo que tardaron en llegar fue además extremadamente corto. 5 meses para cubrir una distancia como la que había desde Babilonia hasta Israel. 5 meses, nos dice la Escritura, y él llegó a Jerusalén en el 5.º mes. Era el año 7º del rey, porque el primer día del mes primero comenzó a subir de Babilonia, pues la mano bondadosa de su Dios, ¿veis? Otra vez estaba sobre él. Dios acompañó al gran reformador. Necesitaba a Esdras llevarlo a Jerusalén para enderezar lo que estaba torcido. No fue casual aquel llamado, ni fue casual la conducción segura que Dios procuró para aquel pueblo, teniendo en cuenta la cantidad de personas que le acompañaban. ¿Y sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? Que no fue casual. Pues porque el mismo Esdras escribe así: Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Fíjate bien el orden. Había dedicado su corazón a estudiar la ley de Dios, la ley del Señor, a practicarla, porque sin eso no vale lo primero, y a enseñarla, el tercer paso. Esos son los pasos correctos. Estudiar, practicar y enseñar a otros, transmitirla a otros. Por eso ahora se entiende bien la bienaventuranza del versículo 1 del Salmo 119 que hemos leído. Lo vuelvo a leer. Bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Si queremos ser verdaderos reformadores, debemos comenzar y concluir por el mismo orden que lo hacía Esdras. Estudiar, practicar y enseñar a otros. Dedicar el corazón es mucho más que tener un corto tiempo devocional diario si tenemos. Él era escriba, sí, lo sabemos. Los escribas estaban dedicados a la lectura, al estudio de la palabra. Y eso parece que puede justificar su dedicación a la Biblia. Pero la frase alcanza mucho más que una mera obligación. Como hemos leído, si él escribió el Salmo 119, estas palabras son de una real experiencia personal. Por eso él, si fue Esdras, podría decir con toda plenitud: cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. El amor por la palabra de Dios superaba su trabajo, hermanos. Él era un escriba diligente, experto. Era lo opuesto de aquellos a los que Jesús reprendió. ¿Recordáis las palabras del Maestro? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos,
hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Fíjate qué diferencia había entre un escriba de aquel tiempo y los escribas en tiempos de Jesús. Reformar lo reformado no es tarea fácil, no es tarea agradable para muchos, para sobre todo aquellos que dan por sentado todo lo anterior. Por eso es necesario buscar en el Señor la fuerza y la valentía para deshacer el camino andado y ver dónde hemos dejado de edificar. Os voy a poner un ejemplo sencillo si me da tiempo. No sé si voy a terminar a tiempo, pero casi. Abraham marchó a Egipto por la hambruna, ¿recordáis? Y cuando llegó allí temió por su vida porque él consideró que Faraón le iba a arrebatar por la fuerza a su esposa Sara, que ya era muy mayor, pero parece ser que era muy atractiva. Y todo el mundo le puso ojo a Sara, pero claro, sin poder hacer nada, pero Faraón sí puede hacer cosas. Entonces, ¿él qué hizo? Practicó la mentira. No lo hizo una vez, lo hizo 2 veces. Otro en Gerar, ante Abimelech. Pero ocupándonos de este caso, pasó a la mentira y dijo, no, Sara no es mi esposa, es mi hermana. Es verdad que era medio hermana, pero él no dijo, es media hermana mía, no, era su esposa. Pero mintió diciendo, ella es mi hermana. Es decir, yo temo por mi vida, porque si quieres tomar a la que es mi mujer, me matas a mí. Prefiero conservar mi vida y decir que es mi hermana. Si la quiere tomar, la toma. Mintió descaradamente. Eso nos demuestra que él era hombre como nosotros. ¿Vale? Nadie va a acusar a Abraham. Él fue llamado amigo de Dios. Dios lo consideraba su amigo. ¿Recordáis cuando iban a Sodoma y a Gomorra? Le dijo, ¿cómo voy a ocultar a mi amigo Abraham lo que voy a hacer en esa ciudad? Era su amigo, cosa que nosotros no podemos tener el título así. ¿Vale? Así pues, ¿qué pasó? Él había sido siempre un hombre de tienda y altar. Nos dice el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, que es verdad que él no tuvo nunca una posesión en esta tierra, que andaba en tiendas de campaña. Edificaba aquí, se levantaba, se iba a otro sitio, nunca tuvo propiedad, solamente sobre la tumba de Sara, nada más. Compró aquel terreno para que nadie le dijera, oye, has ocupado ilegalmente. No, dame factura de que he comprado aquí un pequeño terrenito para enterrar a mi mujer. Nada más, no tuvo eso. Un hombre de tienda y altar significa que allí donde voy, lo primero que hago es construir un altar de piedra para sacrificar al Señor en holocausto y adorar. Pero cuando pasó a Egipto, no construyó el altar. Y tuvo miedo. Y mintió. Y Dios envió castigo sobre Faraón. Terrible castigo porque puso en su corazón tomar a Sara por la fuerza. O sea que el responsable de aquella catástrofe fue el propio Abraham. Así que cuando sale de Egipto se dirige de nuevo ¿a dónde? A Betel. Y dice Génesis 13, el lugar donde su tienda había estado al principio, al lugar del altar que antes había hecho allí. Y Abraham invocó allí el nombre del Señor. ¿Veis? Volvió atrás, rectificó. Este ejemplo puede servirnos a nosotros para darnos cuenta de lo fácil que es salirnos del camino emprendido en nuestro pacto de santidad con Dios. Israel, ¿qué hizo? Se olvidó de las grandezas de la ley de Dios, dice, teniéndolas por cosas extrañas, dice el profeta Oseas, capítulo 8. Se olvidó. Dios le dio las grandezas de su ley y ellos, el pueblo, sus sacerdotes, sus escribas, sus dirigentes políticos, la tuvieron por cosas extrañas, no le echaron cuenta, la olvidaron, la dejaron a un lado. ¿Le fue bien? ¿A que no? ¿A que no le fue bien? Ahora cuando vuelven a la tierra, de regreso a esa tierra que dejaron sus padres, no podían seguir andando de la misma forma. No podían repetir la jugada otra vez.
Por eso Dios les envía reformadores. Reformadores que les recuerden, primero, que Dios es Dios y no hay otro. Su grave pecado de idolatría les llevó incluso a ofrecer hijos en el fuego a Moloc. Aberraciones que ni siquiera otros pueblos de la tierra se permitían hacer. Así que hay que anunciar, lo primero, que Dios es Dios y no hay otro. Segundo, que Dios es fiel y cumple sus promesas para bien o para mal, pero las cumple. No es el padre que tolera un día y otro día y otro día y no pone disciplina en sus hijos y piensa que por esa razón va a ser el padre del año. No. Para nada. Dios cumple lo que promete. Si es bendición, te bendice. Y si es castigo, te castiga. Y ellos salieron allí castigados. Salieron de Israel castigados. Y tercero, que su palabra es imperecedera. No pasa con el tiempo, señores. No dijo Dios, vais a obedecer mi palabra durante un tiempo, pero después ya podéis olvidaros, porque ya sois gente experta y podéis andar como os dé la gana. En absoluto. Viene el verbo de Dios hecho hombre y nos dice exactamente lo mismo. Confirma las palabras del Padre y envía al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo son el mismo Dios y no se pueden contradecir uno al otro. No le llevemos nosotros la contraria. Y para confirmar estas cosas, ¿qué hizo? Envió hombres como Nehemías, como Esdras, como Ageo, hombres que fueron usados por el Señor para impartir instrucción al pueblo que vuelve del exilio. Allí, además de la reconstrucción del templo, de la reconstrucción de las murallas y de las puertas de Jerusalén, el nuevo comienzo y las reformas más importantes fueron las siguientes. Primero, confesión del pecado. Sí o sí. Hay que empezar reconociendo que hemos hecho mal. Y por eso Dios impulsa a Nehemías y a Artajerjes para comenzar la tarea. Segundo, reposición del altar del sacrificio y las fiestas solemnes. Tercero, reposición de la justicia. Ya hemos visto, como decía Gabriel al principio, cómo allí cada uno hacía lo que le daba la real gana. No había justicia por ningún lado. El pobre era más pobre, más oprimido que nunca. Los que tenían dinero se saltaban la justicia. Los sacerdotes y los jueces por dinero hacían que el bueno fuese malo y el malo fuese bueno. Horrible aquello. Reposición de la justicia. La cuarta cosa, reposición de la palabra de Dios, ponerla en su sitio. Hemos leído Nehemías 8, ¿sí o no? ¿Y qué vemos allí? Muchas horas de lectura de la palabra de Dios y 7 días seguidos. Esto lo aguantamos nosotros. Eso está claro. Eso ya los creyentes del siglo XXI no lo aguantamos. ¿Cuántas horas? Dice allí. Y durante 7 días. Y los mandaba a casa a comer porque estaban cansados de fallecidos. Pero volvían con ganas. Se iban a casa llorando por lo que habían escuchado, pero querían más. Y cuando descansaban volvían otra vez a la Plaza de las Aguas. Y volvían a leer la palabra de Dios. Y así durante 7 días. Pero nadie les tuvo que mandar 25 WhatsApp para recordarle qué cosas eran importantes. Ya ellos lo sabían. A nosotros hay que recordarlo continuamente. Cosas que deberían estar a la orden del día. Quinta cosa, disolución de los matrimonios mixtos. La cosa no podía seguir estando como estaba. Los que volvieron venían con mujeres paganas, habían tenido hijos paganos o como hombres paganos. No, esto hay que cortarlo de raíz. Porque esto es veneno para los que vienen detrás de vosotros. Y hubo despidos. Hubo que hacer un juramento de andar en la ley de Dios. La sexta cosa. La séptima, la santificación del sábado, eliminando el comercio, porque allí venían la gente acostumbrada a como comerciaban en Babilonia, ponían los mercadillos y todo el sábado era un abrir de gente que venían de muchos sitios a comprar en el mercado. Dijeron, no, puertas cerradas, se acabó.
Las puertas se cierran, el sábado hay que respetarlo. Es el día del Señor. Nunca dejó de serlo, dice Dios. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Sois más listos que yo? 8. Reposición del servicio sacerdotal con todos los derechos. 9. Reposición del servicio en el templo, los cantores, los porteros, todo lo que antes no existía por 70 años, ahora hay que restituirlo. Y el 10. Disciplina severa sobre aquellos que violaban el pacto. Ahí están anotados todos. Hay que reformar, señores. Mirad, con esto sí que termino. Decía esta mañana, cuando leía el artículo La Reforma Continúa de David Gemes, decía: las repercusiones de la Reforma deben seguir brillando más que nunca. Tenemos un gran legado que nos dejaron a tantos protestantes que dieron su vida por Cristo. Tenemos que tomar el relevo y que las nuevas generaciones no apaguen el fuego y el espíritu reformador. En conclusión, dice él, la Reforma continúa. Hermanos, tenemos la palabra de Dios. Me he dedicado solamente al primer punto y yo no sé si algún día retomaré los otros 4, pero bueno, eso ahora mismo no es lo importante. Mirad, hermanos, tenemos la Biblia, la palabra de Dios, que hoy sigue siendo lámpara que alumbra el lugar oscuro. Amén. Segundo, seguimos teniendo la palabra que presenta a Cristo como principal, como primer protagonista de toda la Escritura. Tercero, el Evangelio sigue siendo hoy, poder de Dios para salvación. Y como Pablo preguntaba escribiendo a los Romanos capítulo 10, ¿y cómo creerán si no les predicamos? El Evangelio de Jesucristo, que está contemplado en 2 columnas fundamentales, su muerte y resurrección, sigue siendo hoy poder de salvación para todo aquel que cree. Si dejamos de apreciar la Biblia, si dejamos de amar la Biblia, ¿qué nos queda para decirle a este mundo? ¿Qué nos queda para decirle a un mundo que se pierde que solo Dios, por medio de Cristo, puede salvarlo de sus pecados? ¿Qué nos queda? Iglesia reformada, siempre reformada. Que el Espíritu Santo nos lleve a contemplar la reforma permanente en nuestras vidas, no dedicarle un día para recordar, como se hace el 31 de octubre, que coincidencia con Halloween. La luz en las tinieblas. Siendo nosotros luz, mostrando por nuestra vida, por nuestros hechos, que la palabra es una realidad viva en nosotros y que amarla conlleva bendiciones. Que Dios lo haga por su Espíritu. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a amarla, a sentirla viva, a no dejarla ni un solo día de nuestra vida, que la tengamos presente. Gracias porque tú nos hablaste por medio del Verbo encarnado, que era tu palabra, y sigue siéndola. Así que te damos por él las gracias. Lo hacemos con alegría también, como aquellos exiliados, cuando leyendo tu palabra lloraban de gozo. Por Cristo Jesús.